Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Convisión. Hoy nuestro invitado es el médico epidemiólogo, el doctor Osvaldo Godoy, con quien vamos a conversar, obviamente, en primer lugar, del tema de salud que está en la palestra por la presencia del virus del chikungunya. Por cierto, doctor, ¿de dónde proviene ese nombre? Caramba, honestamente no le puedo precisar. Tiene como reminiscencias africanas. Algo de eso, sí. Algo de eso. Lo que sí es verdad que toda nuestra población es susceptible de tener esa enfermedad. En todo caso, la preocupación está dada por el hecho de que a pesar de que los casos no son numerosos, se están reportando 45, hace un mes se reportaban 12. Sin embargo, en países como República Dominicana se han detectado casi 200.000 casos. Y la Organización Panamericana de la Salud habla de 300.000 en toda la región. ¿Cree usted que esto se puede convertir en una pandemia en Venezuela? Bueno, yo sí creo que se va a convertir, por lo menos va a haber su brote epidémico, con casos autóctonos que van a llegar. Pero hay que aclararle al ministerio, ¿verdad?, esa palabra que han utilizado las autoridades de epidemiología del ministerio. Para mí, particularmente, no hay cerco epidemiológico que valga. ¿Por qué no hay cerco epidemiológico que valga? Porque es una cuestión de tiempo. Y si usted se pone a ver, los casos que hemos tenido en estas 4 semanas, que ya llegamos a más de 40 casos en el país, entiendo. Se dice que son importados, pero los casos autóctonos van a llegar. ¿Por qué van a llegar? Por 3 condiciones. Primero, porque tenemos una población que es susceptible. La población venezolana del país, es decir, los 31 millones de habitantes, no han tenido contacto con este virus en ninguna etapa de la vida. ¿Es un virus nuevo? Nuevo, efectivamente. Nuevo para nosotros. No para el resto. No para algunos o los otros sitios. Segundo, porque existen todos los vectores del mundo en este momento en Venezuela. Existe el vector Aedes aegypti y existe el otro vector Aedes albopictus. Pero el Aedes aegypti es el que transmite, en este caso, la enfermedad. ¿El zancudo? El zancudo. Bueno, ese existe como arroz en este país, según los índices aédicos que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Salud, específicamente la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. ¿Hay diferencias entre la presencia del zancudo hace 10 años y la que pueda tener hoy? Bueno, no, porque si usted se pone a ver en el transcurso del tiempo, los casos de dengue en el país han ido a... ¿El dengue es una enfermedad similar a la chikungunya? Efectivamente, claro, no es lo mismo, lo produce el Aedes aegypti, pero en estos 15 años hemos tenido 3 o 4 años perfectamente epidémicos por dengue. Es decir, hubo años, en el 2010 creo que hubo en Venezuela 80.000 casos de dengue, y eso pasó prácticamente por debajo de la mesa. ¿Cómo se lograba prevenir en años anteriores este tipo de enfermedad? Bueno, la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental juega un papel muy importante porque ellos trabajan con los índices aédicos en las diferentes poblaciones del país y la promoción de la salud, que yo sí creo en eso. Y la promoción de la salud no la sabemos los médicos. En eso tenemos que hacer una alianza estratégica con los periodistas para saber cómo se vende el producto, la enfermedad, a la población, para que la gente acuda a la población, porque el problema no es tanto en un momento dado tener X número de casos, sino en el caso de dengue reducir la mortalidad. Pero es posible prevenirlo, es decir, sí, cómo no. Se fumiga. La fumigación juega un papel importante. Segundo, tapar los pipotes de agua, ¿verdad? Ver cuáles son los principales criaderos. Los principales criaderos son cauchos, pipotes de agua, etcétera. Entonces, es decir, por eso también se ha incrementado el paludismo, por ejemplo, en Venezuela. Es el otro caso que el paludismo está concentrado prácticamente entre Bolívar y Amazonas. Pero se han dado casos en el estado Miranda, tengo entendido, muy cerca de Caracas. En el estado Miranda, entonces, casos que entre paréntesis, yo creo que son muy autóctonos del estado Miranda, en este caso. Porque... Ahora, esto no es un retroceso, no constituye un retroceso. Sí, claro que sí, es que el país ha tenido un retroceso en salud en estos 15 años. Para mí eso es fácil de demostrar. Ahora, volviendo al chikungunya, ¿esa enfermedad es mortal? ¿Puede ser mortal?
No, la mortalidad es muy baja. Fíjese usted que los datos que aporta la Oficina Sanitaria Panamericana aparentemente no son es decir, para el número de casos que existen, la mortalidad ha sido... ¿Es posible que usted tenga la chikungunya y no lo sepa? Puede ser, que se confunda pero con una gripe. Sí, puede ser, pero para eso hay que diagnosticar y hay que reforzar la parte del laboratorio para que haga el laboratorio. ¿Qué diferencia hay entre una gripe común y corriente, la chikungunya y el dengue, por ejemplo? Que hay el proceso febril en ambos, pero en el caso de la chikungunya hay los dolores articulares que son sumamente importantes. Es decir, es un mecanismo de hacer un buen diagnóstico precoz en esos casos y hacer una buena historia clínica, no me cabe la menor duda. ¿Cómo se trata Es tratamiento sintomático, no hay un tratamiento específico, igual que en el caso del dengue, pero sí hay que estar pendiente de signos de alarma. Es decir, en el caso de la chikungunya, el problema de los dolores articulares, que son muy fuertes en cualquier parte de las articulaciones, es un factor que hay que pensar en la enfermedad y tenemos que tener un servicio de laboratorio, que en este caso el único que existe es el Instituto Nacional de Higiene, para que procese la muestra y diga si es o no es, porque no es lo mismo el pronóstico en una chikungunya que en un caso de dengue. ¿Por cuánto tiempo se prolonga un episodio de esta naturaleza? ¿Un enfermo cuánto tiempo debe pasar convaleciente? Bueno, puede pasar 15, 20 días convaleciente. ¿20 días? Sí. En el caso de la chikungunya, los dolores articulares, se han descrito casos en el cual tiene dolores que prácticamente el paciente se desespera ante sus dolores articulares que tiene, pueden ser en la rodilla, en el pie. ¿Cuál es la prescripción médica en ese caso, en esos casos? Es tratamiento sintomático y que lo vea un cuerpo médico, ¿verdad? Bien sea los médicos internistas, los médicos reumatólogos, etcétera, y que se haga un diagnóstico precoz y un tratamiento sintomático oportuno de los casos para evitar cualquier complicación. Ahora, la diferencia con otro tipo de pandemias que pueden presentarse y que eventualmente se presentaban en el país en el pasado, es que esta enfermedad no constituye causa de muerte frecuentemente. Claro, en el país lo que tenemos es como le decía antes, es que en el país somos una población sin inmunidad previa. No es como en el caso del dengue, que tenemos cierta inmunidad, aunque en el dengue son 4 tipos de virus, 1, 2, 3 y 4. Aquí es uno solo. Es decir, la chikungunya no repite. O sea, da una sola vez. Una sola vez. En el caso de dengue hay 4 oportunidades, o el virus dengue tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 o el tipo 4. Incluso el dengue sí presenta episodios de posible mortalidad, ¿no? Sí, cómo no. Lo que pasa es que tenemos un retraso en la información por parte del Ministerio de 2 años. Ahora, ¿a usted no le parece como muy alto el número de casos que hay en República Dominicana? Y debe ser un porcentaje relativamente importante. Bueno, eso habla mucho de las condiciones de saneamiento ambiental que hay y la circulación del virus, y bueno, ya le va a dar una cantidad X de población como sucedió, porque la población es susceptible. Es decir, que vamos a tener decenas de miles de casos. Para mí sí creo, vamos a tener casos, porque no serán todos en este año, pero cuando surge el primer caso autóctono, que creo que ya lo hay. Lo que pasa es que el ministerio tiene una particularidad en estos 15 años de manipular mucho la información. ¿Qué importancia desde el punto de vista médico tiene la diferencia entre un caso autóctono y otro importado? Bueno, que el caso importado es el caso que adquirió esa persona, en este caso en República Dominicana o Haití. Sí. Ok, perfecto. Pero el caso autóctono es que es el casito de aquí de Venezuela, que hay circulación del virus. Hay mosquitos que lo tienen. Hay mosquitos esa es la palabra, hay mosquitos que lo tienen y por supuesto hay que estar alerta ante esa situación porque no hay ninguna vacuna, ninguna cosa especial para atacar el problema. Pero sí hay asuntos de la Dirección de Malariología, juega un papel pero muy importante. ¿Qué debe hacer la Dirección de Malariología en estos casos? ¿Cuál es la tarea a fijarse y qué puede hacer la población para buscar la manera de la Dirección de Malariología tiene que hacer estudios sobre la densidad del índice aédico, es decir, del mosquito en las diferentes localidades del país, que pueden ser escogidas al azar o por métodos estadísticos, ¿verdad? Y ver cuáles son los depósitos donde se presentan más Aedes aegypti, que generalmente son toneles de agua, por la escasez de agua, porque la gente, por lo menos aquí en Caracas,
hay una escasez de agua, ¿verdad? Y la gente acumula agua en pipotes. Si no los tapa, es un factor importante para el criadero. Entonces, malariología debe tener mapeado ciertos sectores del país para saber cómo está la situación. La información que yo tengo a través de los últimos boletines de la Dirección de Malariología es que los índices aédicos están por encima del 5%, es decir, hay estados que tienen 14, 15, 20%. ¿Cuáles son los estados más afectados en este caso? En el caso, yo creo que prácticamente están 15 entidades federales. 15 o 20 entidades federales, con los índices aédicos, porque en este momento no recuerdo con exactitud. Pero si son 45 casos y hay comprometidas 15 entidades federales, quiere decir que son muy poquitos casos. Bueno, esas son personas, según el ministerio, que esos casos que han salido hasta ahorita son importados, que provienen de Haití, casi todo, de República Dominicana y de Haití. Tengo entendido que los virus no son contagiosos, ¿no? No. Esa particularidad. En el caso de la chikungunya, mordió el mosquito. En el caso del país, la población totalmente susceptible en el caso del contagio, entonces sí se impone esa figura del cerco sanitario, ¿no? Es decir, se le prohibiría la entrada, por ejemplo, a gente que proviene no puede ser tampoco esa la actitud. Yo creo que la actitud tiene que ser, si son venezolanos que han ido a República Dominicana o Haití, lo que hay que hacer es hacer una búsqueda activa de casos. ¿Cuál es la búsqueda activa de casos? Esos casos que llegan por el aeropuerto, se llenan un papelito, usted vive dónde, se les pasan al ministerio o la autoridad respectiva, eso sí debe investigar de una vez para ver si son casos sospechosos, son casos autóctonos, son casos importados, y ver en la población vecina, donde vive la persona, puede existir el mosquito y hacer índices aédicos, a ver cómo están y tomar medidas correctivas, ya está. Bien, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para continuar nuestra conversación con el doctor Osvaldo Godoy, médico epidemiólogo. Hemos analizado en esta primera parte el virus de la chikungunya en Venezuela, que está creciendo y aparentemente va a seguir haciéndolo en el curso de los próximos días, entre las próximas semanas e incluso de los próximos meses. Y vamos a dedicar la segunda parte ya al análisis de la situación de la salud pública en Venezuela. Vamos a la pausa y ya regresamos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.